Hola, vamos a ver la segunda parte de 3 sobre los retos y alcances de los indicadores de sustentabilidad, que en su conjunto es solo una introducción. Señala los elementos que a lo largo del curso se fueron desarrollando. Entonces, este es como el principio, la introducción, de lo que tendrá que ir tratando un curso o lo que trató ese curso y esperemos que lo podamos repetir acá. Entonces vamos pues a la segunda parte de esta entrega introductoria. Lo primero que hay que tener en cuenta pues a partir de lo que ya comentamos en la primera parte de tener presente los alcances y limitaciones de la información, los datos y el conocimiento. Bueno, si vamos a hablar de indicadores de sustentabilidad tenemos que tener un modelo para la gestión de un territorio el cual queremos que sea sustentable. Y lo que están viendo ustedes ahorita es un modelo tradicional de lo que se llama teoría de control, en el cual el sistema consta de una planta, que aquí se llama territorio, de entradas, que aquí le puse intervenciones, de salidas, que es lo que puse como situación social y situación ambiental, y de retroalimentación. La idea de un modelo de este tipo es que a una entrada dada, a un conjunto de entradas a la planta, o sea, al territorio, queremos lograr ciertos efectos. Entonces, en este caso, las entradas es las políticas públicas, el mercado y perturbaciones que suceden. Entran al territorio. El territorio tiene su conformación que habría que atender como tal. Ahorita, y será en otro momento cuáles son los componentes del territorio. Ahorita lo estamos viendo de una manera más amplia, donde las entradas son las intervenciones y las salidas, o sea, lo que nosotros queremos mirar de las salidas, es la situación social y la situación ambiental. Y luego abajo, en donde dice monitoreo y evaluación, es la retroalimentación. ¿Qué pretende o en qué se basa la retroalimentación? La retroalimentación lo que hace es comparar la salida, en este caso la situación social y la situación ambiental real con la ideal. Nosotros, por ejemplo, ¿cuál es nuestra situación social ideal, digamos así en general? Pues que no haya hambre, que haya distribución equitativa, que haya servicios para todos, que no haya discriminación en ningún aspecto. Eso es lo que queremos. Y lo comparamos con cómo está la situación, hay una gran diferencia. Lo mismo podríamos comentar para la situación ambiental. Si yo comparo lo que está con lo que quiero, hay una diferencia. Entonces, el sentido de la retroalimentación es detectar esas diferencias en donde son más relevantes para el conjunto del territorio. Como lo veíamos en la sesión anterior, no se puede manejar toda la información de todos, sino hay que ser selectivos. ¿Cuál es lo más importante? Por ejemplo, ahora es claro que lo más importante es por el bien de todos, primero los pobres, desde mi punto de vista. Entonces, bueno, ¿qué está pasando con eso? El espacio de retroalimentación compara la situación real con la situación social y saca la diferencia. ¿Cuánto falta para que la situación real se acerque a la situación ideal? En matemáticas sería cuando la diferencia es cero. Si yo resto situación ideal de situación ideal o real ideal, como se llama mis bolas, es cero. Entonces ya estamos logrando un sistema que está logrando su objetivo, cosa que en el caso de las sociedades humanas es imposible. En el caso de otros sistemas de control sí funciona, como el más conocido y el primero es el retrete. O sea, uno tiene una cantidad de agua guardada, cuando le da se vacía y luego se vuelve a llenar hasta su siguiente tope y se para y otra vez. Ese es un sistema que tiene bien. Su sistema de control es la bombita que hace que deje llegar agua. La entrada es el agua hasta cierto momento.
La salida es que haya suficiente agua y presión para que se vaya lo que hay en el retrete. Bueno, ese es el sentido más sencillo, pero nos da una idea de qué se trata este asunto, comparar la situación real de la situación ideal. Entonces, con base en esa comparación, se trata de incidir en las entradas, en las intervenciones. ¿Cuáles son las intervenciones en general para un territorio? Insisto, lo que viene de entrada a lo que ya es el territorio. No estamos en este momento analizando el territorio en sí, sino su relación con el entorno para lograr esa estabilidad. Luego veríamos cómo a veces no basta con que cambien las entradas, sino que hay que cambiar la relación de los componentes o de los elementos que están dentro de la planta o los mismos componentes. En este caso ahorita lo estamos viendo en general. Entonces lo que uno puede hacer es decir, voy a cambiar ciertas políticas públicas para lograr que la situación social mejore. Voy a cambiar ciertas situaciones, ciertas políticas públicas para que deje de haber deforestación, etc. Ahora, si vemos las tres intervenciones que están acá señaladas, la política pública es manejable por la sociedad humana, por los seres humanos. El mercado tiene una meta, el mercado actual, no quiere decir que general, pero el mercado actual en el capitalismo tiene una meta, que es lograr el lucro de unos cuantos. Entonces siempre buscará el mercado sacar provecho para lograr el mayor lucro posible de los que son dueños del capital. Pero la política pública puede incidir en el mercado y puede poner topes, entonces también la política pública puede actuar sobre el mercado y sobre las perturbaciones. Si las perturbaciones, por ejemplo, son la inseguridad que viene por todo lo que es la industria de la delincuencia, pues bueno, se pueden tomar medidas para que eso funcione. Entonces, en realidad, cuando uno habla de retroalimentación, está viendo cómo incidir en políticas públicas. Y esas podrían incidir tanto en las otras intervenciones como en el propio territorio y ayudar a mejorar la propia planta. Ese es, digamos, el esquema en general. Ahora, si nosotros pensamos en la parte de la retroalimentación, verán que hay dos grandes elipses, la que dice sistemas de información monitoreo y la que dice evaluación sistemas de consenso. En los sistemas de información que tienen que ver con el monitoreo, que ahorita vamos a entrar a él, tiene que ver con cómo recogemos la información de manera adecuada, de sus diferentes tipos, y todo su manejo y su planteamiento de lo que viene. Los sistemas de evaluación son sistemas principalmente de colectivos humanos, de comunidades que deben de analizar esa información de monitoreo por especialistas, por gente involucrada en sus diferentes niveles, y entonces hay una interacción. Para lograr una buena evaluación se requiere un buen monitoreo, pero no se puede tener un buen monitoreo si no hay buenos grupos humanos que lo estén analizando o adecuados, y la interrelación entre ellos son pues los sistemas de información para este fin. Entonces ahí es donde entran los indicadores. Ahora bien, los indicadores es un asunto muy complicado, o bueno, no más que complicado, sí, complicado, para hacerlo bien, porque tienen que ser, según se mantiene ahorita, repetibles, que sirvan para comparar con otros territorios, que tienen a veces se desvirtúa, porque en lugar de generar indicadores para mejorar el propio territorio, es para compararlo con otros, pero en un nivel de menor detalle, la comparación entre territorios hace que se asignen recursos o políticas para un lado o para otro, entonces se vuelve una cosa un poco complicada. Sin embargo, el conjunto de herramientas para
para poder generar indicadores de sustentabilidad, parten de tener un modelo de gestión del territorio que acabamos de ver, parten de entender, que es lo que está ahí en medio en chiquito, que hay dos grandes dominios que tienen que ver con este asunto, que uno es el dominio de la ciencia y otro es el dominio de la gestión pública. Hay que entender que en el dominio de la gestión pública se incluye gobierno y sociedad, o sea, entre ellos, cuanto más participativa sea la gestión pública, pues quizá va a haber más acorde a buenos resultados. Cada uno de estos dos dominios tiene sus velocidades. El dominio de la ciencia es lento, o sea, para generar realmente conocimiento sólido y firme tarda tiempo. Ahorita, por más rápido que vayamos, pues las vacunas para el COVID-19 van a tardar, por más que urge que ya estén, que es lo que quiere ahorita la sociedad de la gestión pública, que ya esté, pero no está tan fácil. O sea, los procesos llevan tiempo, por eso se llaman procesos, ¿no? Entonces, bueno, el área del dominio de la ciencia tiende a ser lento, el área del dominio de la gestión pública tiende a que tiene necesidades muy rápidas y en medio se hace un espacio que es una interfase entre el dominio de la ciencia y el dominio de la política o de la gestión pública. El problema que suele haber es que hay áreas de científicos que piensan que se tiene que hacer lo que ellos digan y hay áreas de gente de la gestión pública que dice que los científicos no sirven para nada y hay un nivel de encuentro donde es esa interfase que aquí se ve donde cambian los colorcitos, donde se puede transferir el conocimiento que se necesita y se pueden recoger las preguntas que requiere la política pública a que se les dé respuesta, pero esa vueltecita tarda. No es de que te pregunto y me contestas, te pregunto y hago investigación para luego contestar. ¿Y cómo contesto? Esa parte que se llama interfase genera objetos de la interfase que son objetos frontera, entendiendo esto no frontera lineal, sino frontera como ancho, como ese ancho. La frontera es todo el espacio que hay entre uno y otro, que entonces es esa frontera, ahí hay objetos frontera y hay hasta organizaciones frontera. Nosotros quisiéramos que Centro Geo fuera una organización que esté ahí en ese ámbito, en esa interfaz. Quizás sería mejor organización de interfaz, que pueda tener una cadena de conocimiento desde el conocimiento más duro, como se suele decir, hasta poder estar generando política pública muy concreta que sea de alta utilidad. Y uno de los objetos que está en la interfase es el que se llama indicadores. Es donde con la aplicación de la ciencia se puede dar información para que la política pública los use, como revisando el modelo de gestión del territorio a través de la retroalimentación. Ahora, con base en eso, para hablar de los indicadores tenemos que pensar en el ciclo de monitoreo. El ciclo de monitoreo, que vamos a ver un poquito más adelante, tiene dos fases. La fase de diseño y generación de información base o de línea base, le dicen algunos, y luego la etapa de seguimiento, que son la repetición de medidas con respecto a la información base que nos van diciendo cómo se puede avanzar y después de un cierto tiempo se inicia un nuevo ciclo en donde hay que calibrar otra vez el diseño, la información base y volver a hacer el seguimiento. Dos diferencias muy importantes son en que la etapa del diseño y generación de la información base debe ser rápida y es muy costosa, y la parte de seguimiento rápida en el sentido de que tiene que ocurrir, hágase cuenta, en un año. Si estamos pensando en política pública, se tiene que tener todo el diseño y todo eso. Y luego el seguimiento se tiene que hacer una vez por año, digamos 10 años, 6 años o lo que sea, pero tiene que ser muy, muy barato porque si no, no alcanzaría para andar haciendo esto. Entonces, están ligados y después de X tiempo se vuelve a hacer una nueva calibración. Y en el camino, según la información que se tenga, se van haciendo evaluaciones y recomendaciones. Bueno, ese ciclo se llena o se cumple con información que va más allá